Muy buenas tardes a ustedes que nos están acompañando en este espacio. Les doy la cordial bienvenida y les agradezco mucho su compañía. Mi nombre es Yesenia Moreira Barbosa. Hoy estoy representando a la Fundación Nuestro Mundo Cornelia de Lange y hemos preparado para ustedes la charla Síndrome Cornelia de Lange y la comunicación aumentativa y alternativa. Gracias por su compañía. Espero que aprovechen mucho este espacio. Está dirigido a todas las familias que cuidamos a los niños o a las personas con síndrome Cornelia de Lange. Sin embargo, vamos a tener ciertos ejemplos que de igual manera todas las personas podemos aprender. Como padres de personas con síndrome Cornelia de Lange, enfrentamos grandes retos que muchas veces se nos hacen insostenibles, desde la parte fisiológica, conductual, neurocognitiva, todos los comportamientos de nuestras familias. Pero una de las necesidades más fuertes que muchas veces inclusive nos generan frustración y nos llevan a mayores barreras dentro de la sociedad es justamente la comunicación. ¿Puede una persona con síndrome Cornelia de Lange comunicarse? A continuación, vamos a averiguarlo. Déjenme presentarles primero que todo a las personas que van a participar. Para eso les invito a que abran sus cámaras. Entonces vamos a iniciar. Nos acompañan en este caso Cintia Bonilla y no sé si puedes pasar la presentación. Bueno, mi persona, Yesenia Moreira y Pamela Ceciliano. Entonces voy a presentarles algunos datos. Bueno, como les mencionaba anteriormente, bueno, yo soy educadora también y soy madre de un niño con Cornelia de Lange. Actualmente presido la Fundación Nuestro Mundo Cornelia de Lange Costa Rica y bueno, ha sido un honor para mí poder enfrentar este reto que de por sí, dentro de todo el síndrome Cornelia de Lange, además de participar en una fundación junto con todos mis compañeros que por supuesto de manera virtual no podemos estar todos, pero igualmente les mando un gran abrazo, nos llena de mucho orgullo y estamos para servirles.
También nos acompaña la bachiller Pamela Ceciliano Robles. Ella es docente de Educación Especial de la Universidad Católica de Costa Rica. Es estudiante además de la licenciatura en Educación Especial con énfasis en trastornos de la comunicación oral y escrita. Además, es una queridísima miembro voluntaria de la Fundación Nuestro Mundo Cornelia de Lange Costa Rica, hace 2 años, con quien hemos compartido y crecido muchísimo. Además, por otro lado, tenemos la gran colaboración invaluable, su talento, su experiencia y sobre todo su carisma a cargo de la licenciada Cintia Bonilla Fernández. Ella es docente de educación especial, es especialista en el SAC y tecnología asistiva. Es miembro de EDISAC, Asociación Internacional de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, académica de la Universidad Católica de Costa Rica y lectora de trabajos finales de graduación en torno a temas de investigación en el área de la comunicación aumentativa y alternativa. Además, es docente en Centro de Educación Especial en el área de discapacidad múltiple y además es facilitadora de cursos y formaciones profesionales en educación ISAC en Serafines, el Centro de Especialidades que hoy nos está brindando esta valiosísima charla. Bien, vamos entonces a darles el espacio para que puedan saludarnos ellos también. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá presentes. Espero que disfruten tanto como nosotras sobre este tema. Hola, buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí hoy, bueno, y en representación de Serafines, estar compartiendo con ustedes y espero que este ratito les sea de ayuda, ¿verdad? Y de mucho provecho también para ojalá empezar a desarrollar procesos comunicativos a través de la comunicación aumentativa y alternativa. Un honor, muchas gracias y buenas noches. Bien, como les decía, parte de este esfuerzo lo está realizando la Fundación Nuestro Mundo Cornelia de Lange Costa Rica y para eso hemos preparado un video que queremos compartir con ustedes que habla acerca de nuestro proyecto social. ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría si su vida diera de pronto un giro inesperado, donde cada detalle se vuelve una hazaña extraordinaria? Mi nombre es Merian y soy una madre cuya vida dio un giro de 180 grados a partir de la condición de mi hijo. Déjenme contarle acerca de nuestra historia donde hemos descubierto que somos maravillosamente excepcionales. Durante los años 30, una joven estudiante de medicina descubrió en Holanda rasgos muy particulares que compartían 2 pacientes suyos. Con el tiempo se determinó que era una condición bastante inusual. A partir de la investigación se denominó a su estudio como síndrome Cornelia de Lange. Dentro de las últimas investigaciones se ha determinado que la estadística varía entre 1 y 40.000 casos alrededor de todo el mundo. Sin embargo, este dato puede variar de acuerdo con los avances investigativos. El síndrome Cornelia de Lange es sumamente complejo, lo que exige a sus cuidadores una ardua tarea en control médico, educativo y psicosocial. Los rasgos o fenotipos pueden variar de una persona a otra. Entre las características más comunes destacan bajo peso al nacer, crecimiento lento, baja estatura, manos y pies pequeños, cejas unidas y abundantes, pestañas largas, nariz pequeña, boca delgada, cuello corto, tórax cilíndrico, alteraciones gastrointestinales y cardíacas, poca habilidad para las relaciones sociales y la comunicación, comportamiento repetitivo y estereotipado, hipersensibilidad, hiperactividad y retraso mental. La Fundación Nuestro Mundo Cornelia de Lange Costa Rica ha sido creada para contribuir con un panorama de esperanza
el cual no solo pretende renovar el sentido de esta condición y crear oportunidades de desarrollo que garanticen la calidad de vida de las personas diagnosticadas con estas características, sino además facilitar a sus cuidadores una posibilidad real para velar porque este objetivo se cumpla. Somos la primera fundación en Costa Rica y Centroamérica de esta naturaleza. Así pues, mediante esta entidad se promueve que la población diagnosticada con el síndrome de Cornelia-de-Lange goce de verdaderas oportunidades de sobrevivencia, longevidad, desarrollo y equidad. De tal manera que se fortalezcan los programas inclusivos a nivel educativo, de salud, terapéutico, laboral, bienestar social, investigación, entre otras necesidades. Así capacitar y dotar de los recursos necesarios a quienes presenten dicha condición y sus cuidadores, desde el periodo de gestación hasta la vida adulta. Usted puede ser parte de este proyecto, marcando la diferencia junto a nosotros y forjando un futuro mejor. Contáctenos y forme parte de la Fundación Nuestro Mundo Cornelia-de-Lange, Costa Rica. Como pueden ver, nuestra fundación y también nuestras familias de personas con síndrome Cornelia-de-Lange enfrentamos grandes retos y uno de ellos ahora se llama de esta manera, Nuestro Mundo Cornelia-de-Lange Costa Rica. Le invitamos para que usted sea también partícipe de todo nuestro crecimiento. Somos una organización bastante nueva, con muchas cosas por aprender, pero queremos hacerlo bien y de la mano de ustedes. Así que les agradecemos todo el apoyo, que estén pendientes de nuestras actividades, que puedan nombrar el síndrome Cornelia-de-Lange como se merece en nuestro país y también, bueno, en toda nuestra sociedad ahora globalizada, que se le dé el espacio al síndrome Cornelia-de-Lange que merece, ¿verdad? Una condición maravillosamente excepcional que necesita atención, apoyo y mucho interés de parte de la sociedad. Bien, vamos a continuar entonces con la charla. Antes de eso, les invito a hacer sus consultas, a dejarnos comentarios en el Facebook, en el chat del Facebook Live, ¿verdad? En este espacio que estamos brindando ahorita. Vamos a tener ciertas intervenciones para que ustedes también puedan, digamos, expresar cuáles son sus mayores preocupaciones acerca de la comunicación en personas con síndrome Cornelia-de-Lange. A continuación, les hablará entonces Pamela Ceciliano. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias, Yesenia, por sus palabras. Entonces, vamos a entrar ya en el tema y ya vimos en el video la definición de lo que es el síndrome Cornelia-de-Lange y vimos sus generalidades, pero vamos a las particularidades. Una de las características más importantes y que vale la pena mencionar es la gran variabilidad clínica que hay dentro del síndrome Cornelia-de-Lange, es decir, varía según el gen. La heterogeneidad, como decía, tiene que ver en que no hay dos chicos iguales, no solamente en su personalidad, sino también en las características propias que presenta asociadas al síndrome. No necesariamente un niño que se ha diagnosticado con el síndrome Cornelia-de-Lange va a presentar todas las características que vimos en el video o las que vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué aspectos se deben considerar o se deben tomar en cuenta para iniciar el abordaje de la comunicación aumentativa y alternativa. Lo primero que debemos considerar más allá del diagnóstico es a la persona. Debemos considerar sus habilidades y destrezas y sus áreas de mayor compromiso. Esto no por un asunto de que sea un prerequisito para implementar la comunicación aumentativa y alternativa, que más adelante Cintia nos va a ampliar sobre esta definición, sino porque estos puntos son importantes para plantear el desarrollo de los objetivos de trabajo y para poder orientar las recomendaciones en busca de un sistema de comunicación que se adecue a las necesidades individuales de cada persona. Entonces, ¿cuáles son estas características? Por ejemplo, características físicas. Tenemos la presencia de una nariz pequeña y ancha. También está la parte de sinofilia, que es esta cejita unida.
las pestañas largas y rizadas, que muchas veces estas pestañitas tienden a entrar en los ojitos y crear cierta incomodidad. La parte de microcefalia y branquicefalia, que son particularidades en el desarrollo cefálico y que acarrean compromisos neuronales en la persona. La oligodactilia, que se refiere a la escasez de dedos tanto en pies como en manos, que en ocasiones está presente en ambas manos o solamente en una. ¿Qué tiene que ver esto con comunicación? Por ejemplo, la forma de accesar al sistema, si presenta selección directa, si tiene algún otro tipo de selección, todo esto debemos considerarlo. La hipertricosis y el retraso en el crecimiento. También presentan compromisos sensoriales. ¿Cuáles son? Podría ser, por ejemplo, la parte de la forma de sus ojos, como decíamos, las cejas y pestañas es bastante particular, pero también puede presentarse la tetosis palpebral. ¿Esto qué significa? Es el párpado caído y en ocasiones los niños, para tener acceso visual a la información, tienden a levantar el mentón, a hacer como esto porque su párpado no tiene una apertura como es habitual. Entonces tienden a hacer como esto, levantando el mentón para poder accesar visualmente la información. ¿En qué tiene que ver esto? ¿En qué vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser el sistema? ¿Cómo vamos a acomodar el display, el software o lo que vayamos a utilizar para que él pueda accesar visualmente? Ojo vago o visión borrosa, miopía, que son problemas específicos de la visión, e hipersensibilidad al uso de anteojos o lentes de contacto. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, muchas veces intentamos utilizar lentes y por la parte de hipersensibilidad los lentes volan, ¿verdad? No es posible para ellos utilizarlo, hay que trabajar bastante para poder utilizarlo de una manera funcional y que ellos logren verlo como una herramienta, pero también hay que pensar en la parte del tamaño, color, contraste de los pictogramas que vayamos a usar. También tenemos en la parte auditiva orejas de implantación baja y con malformaciones. Anomalías en el canal auditivo pueden generar estenosis, es decir, que los conductos son pequeños y estrechos, entonces si no nos están escuchando, no pueden dar una respuesta. Hay que considerar también esta parte auditiva. Pérdida de la audición o hipoacusia neurosensorial. Puede ser que los chicos no presenten este problema, pero conforme va avanzando su desarrollo se vaya desarrollando esta necesidad o esta más bien pérdida de audición. Desórdenes sensoriales entre respuestas al dolor, al calor y al frío. Y procesamiento sensorial alterado. Hiposensibilidad o hipersensibilidad al estímulo. Puede ser que en un momento, no sé, unas texturas sean como, ok, me encanta la lija, me encanta la parte gruesa del velcro, ¿verdad? Entonces asumimos que la parte sensorial está bien, pero el algodón no. Entonces eso también debemos considerarlo al momento de determinar los materiales que vamos a usar para la parte de comunicación. Hay un punto muy importante que es el comportamiento y la comunicación dentro del síndrome Cornelia de Lange. Según las investigaciones, hay poca habilidad para las relaciones sociales y la comunicación. No todos los niños o todas las personas lo presentan, pero sí hay un alto porcentaje que tiene este compromiso. Comportamiento repetitivo y estereotipado. Muestra dificultades en el lenguaje receptivo. Rasgos cognitivos por debajo del desarrollo típico o trastornos del aprendizaje. Comportamientos autolesivos. Se debe detectar qué es lo que ellos quieren comunicar a partir de estos comportamientos, muy importante. Retraso en el desarrollo o dificultades en la comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, señalar, hacer gestos, mostrar cosas, etc. Funcionamiento social y características del trastorno del espectro del autismo. Por ejemplo, puede ocurrir o ha ocurrido en algunas experiencias que se determina o se da como un eclipsamiento diagnóstico. O sea, se asume que la persona se comporta de esa manera porque tiene el síndrome, ¿verdad? Cornelia de Lange, o porque presenta características de autismo y se deja de lado o se deja, por así decirlo, traslapado la razón verdadera de su comportamiento. Por ejemplo, no podemos decir, es que siempre hace eso porque, no sé, porque él es así. No, tal vez nos está comunicando una incomodidad, tal vez nos está comunicando una necesidad,
por lo que resulta de suma importancia que las personas que presentan el síndrome Cornelia de Lange cuenten con un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, es decir, una herramienta que les permita accesar a la comunicación de una manera en que puedan darse a entender y que el interlocutor pueda comprenderlos y darles una respuesta. Entonces, para hablar sobre este punto, vamos a continuar con la profesora Cintia, quien nos va a ampliar sobre el tema. Entonces, vamos con Cintia. Muchas gracias, Pame. Antes de entrar en materia de comunicación y hablar propiamente de lo que nos compete hoy, que es la comunicación aumentativa y alternativa en el síndrome Cornelia de Lange, es importante mencionar que ciertamente la comunicación aumentativa alternativa tiene principios, ¿verdad? O posee o cuenta con ciertos principios de intervención, que ya casi se los voy a contar, que se aplican o que se usan o se ponen en práctica independientemente de la condición, del compromiso, de la discapacidad o del diagnóstico médico con el que cuente mi futuro usuario, ¿ok? Pero también es cierto que no es siempre posible determinar si una persona necesita de la comunicación aumentativa y alternativa basándose únicamente en un diagnóstico. Existen muchos métodos, muchas técnicas y estrategias entre los que se puede elegir y la buena elección de ellos depende de muchos factores, ¿verdad? Depende de muchos factores. ¿Como cuáles? Como las necesidades de acceso físicas y sensoriales, por ejemplo, parte de características que nos hablaba ahora Pame, como las habilidades de comprensión y expresión lingüística con que cuente la persona, como si tiene o no habilidades sociales o si cuenta o no con la lectoescritura, ¿verdad? En fin, hay muchos factores o variables que se deben de considerar para implementar buenas prácticas en la comunicación aumentativa y alternativa, y por eso Pamela nos dio una pequeña, digámoslo así, pincelada de esa variedad de factores que podríamos encontrar en una persona con síndrome de Cornelia de Lange, ¿verdad? Y que por supuesto se deben de tomar en cuenta para que el sistema o método que se proponga se ajuste correctamente al usuario. ¿Ok? Entonces, continuando, si bien es cierto, las personas con síndrome Cornelia de Lange presentan múltiples necesidades, una de las más significativas consiste en la comunicación, ¿verdad? ¿Y qué hacer con las dificultades en la comunicación verbal y no verbal de la persona con síndrome de Cornelia de Lange? Bueno, vamos a ver. Yo les cuento que la doctora Marjorie Goodman, logopeda o terapeuta del lenguaje, como le llamamos acá, realizó 2 estudios, uno en 1993 y otro en el 2007. Posterior a esos estudios, publicó un artículo llamado Pronóstico y tratamiento en el desarrollo del habla y el lenguaje en personas con síndrome Cornelia de Lange, siendo la primera persona, de hecho, en documentar la terapia del habla exitosa en un niño con síndrome Cornelia de Lange, y además de mostrar la presencia de apraxia del habla en la mayoría de los niños con este síndrome. Dentro de este estudio reunió factores importantes, que parte de ellos los mencionó, por cierto, ahora Pamela, que pueden predecir en muchos casos si un niño con síndrome Cornelia de Lange hablará o no. Esos factores que inhiben
o retrasan el habla en el síndrome de Cornelia de Lange que se obtuvieron de este estudio fueron estos: deficiencia auditiva de moderada a severa, malformaciones de miembros superiores, retraso severo en la parte motora, ¿verdad? Chicos que lograron sentarse después de los 25 meses de edad o caminar después de los 30 meses de edad. Déficit severo en la interacción social, algunos con comportamientos del trastorno del espectro autista, poco contacto visual, incapacidad de relacionarse con su grupo de pares. Y bueno, y otra de los factores que encontró era bajo peso al nacer, peso de menos de 5 libras, que bueno, probablemente el factor menos importante. Pero bueno, a partir de esta investigación, la doctora Goodman clasificó las habilidades de comunicación de las personas con síndrome de Cornelia de Lange en 4 grandes grupos y lo dividió en habladores, habladores tardíos y habladores con limitación y no hablantes, ¿ok? De hecho, también arrojó una estadística porcentual promedio, más o menos, que describe la presencia de esos 4 grupos. Y permítanme leérselas porque no me las sé de memoria. Dice, de este grupo, de esta muestra, del 100% de la muestra que obtuvo en el estudio, los oradores fueron del 3 al 4%. Estos tenían un desarrollo típico o normal del habla natural. Los que hablan de manera tardía son del 35 al 40% del grupo, o sea que podían ir pronunciando sus primeras palabras entre los 4 y los 12 años de edad, más o menos. Los hablantes limitados fueron del 20 al 25% del grupo, que son los que comenzaban o comienzan sus palabras a partir de los 12 años en adelante. Y por último, el grupo de los que no hablan, que constituyen también del 20 al 25%, perdón, que son los que por lo general no desarrollan el habla natural del todo, ¿ok? Entonces, parte de las necesidades que la doctora Goodman evidencia en la población con síndrome Cornelia de Lange es la utilización de otros medios de comunicación, ¿verdad? Como gestos, lenguaje de señas, uso de objetos, imágenes o pictogramas, entre otros, para favorecer el desarrollo del lenguaje y de las habilidades lingüísticas. Otra de las cosas que evidenció la doctora Goodman en este estudio, que por cierto es muy interesante y está de acceso en el internet, de acceso público, fue que los niños con síndrome de Cornelia de Lange tienen muchísimo más desarrollada la capacidad de comprender el lenguaje que la capacidad de producirlo. Decía que incluso los niños que muestran un vocabulario muy desarrollado y acorde a su edad hablan muy poco o se expresan de manera oral muy pocas veces, ¿verdad? Entonces se observa que a menudo los niños con síndrome de Cornelia de Lange tienen habilidades cognitivas más altas que lo que demuestran sus habilidades lingüísticas. Y para terminar de contarles las conclusiones de este estudio, la doctora Goodman también mencionaba algo fundamental y llegaba a uno de los objetivos más importantes, ¿verdad? Que es, valga la redundancia, la importancia de la comunicación como derecho fundamental del ser humano, ¿verdad? La comunicación es una necesidad humana básica, ¿verdad? Para que todos o para todos, no para unos sí ni para otros no, para todos. Y es importante que los padres, las familias, los profesionales, los que interactúan con un niño de síndrome Cornelia de Lange,
tomen en cuenta esto, ¿verdad? Faciliten y proporcionen siempre un método para comunicarse, para que el niño tenga la posibilidad de comunicación en los diferentes contextos en los que desenvuelve. Incluso el niño que desarrolla el habla y el lenguaje, que lo decía muy bien ahí la doctora Goodman, de manera tardía, debería de contar con una forma alterna para comunicarse mientras trabaja o mientras obtiene las habilidades del habla. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y qué es la comunicación? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque cada persona es importante y para cada persona es importante co-crear con el otro, ¿verdad? Y la comunicación es la posibilidad de socializar, de vivir en sociedad, de interactuar, de participar y de relacionarme con el otro. La comunicación es un diálogo integral en donde lo que yo digo genera una reacción en el receptor, ¿verdad? La comunicación me permite comprender y entender el mundo en el que me desenvuelvo. Me permite darle significado a las cosas y hacer partícipe al otro también de lo que yo quiero significar, ¿verdad? Comunicar es expresar deseos, emociones, pensamientos, sentimientos, decisiones, y ser escuchado, ¿verdad? Y recibir una retroalimentación al respecto. Entonces, decía la doctora Goodman que la posibilidad de expresar y de discutir deseos y pensamientos y que el contacto interpersonal en general es fundamental, ¿verdad? Para la calidad de vida de cada persona y es la base, de hecho, para su posterior desarrollo socioemocional, físico y cognitivo. Ya sea a través del habla natural o del uso del lenguaje de señas o del uso de imágenes o pictogramas. Si un niño no puede tener una conversación bidireccional con los demás, no puede comunicar lo que piensa y ser comprendido, ¿verdad? Entonces, la comunicación también ayuda a reducir su estrés, su frustración, ¿verdad? Cuando los malos momentos o los malos comportamientos se intensifican, a menudo, y lo decía Pame ahora, a menudo se debe a esa frustración, ¿verdad? De no poder comunicarse o de no poder comprender lo que sucede. Entonces, generalmente, la ausencia de la comunicación suele cubrir o suele traslapar, como decía Pame, o suele confundirse con trastornos de aprendizaje, con conductas disruptivas o con habilidades sociales escasas. La comunicación aumentativa y alternativa definitivamente es esa herramienta, esa posibilidad que tienen las personas con necesidades complejas de la comunicación para accesar a todo lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Es la posibilidad que tiene una persona con necesidades complejas de la comunicación para interactuar con el otro, para transmitir su mundo interno, para expresar sus ideas, emociones con el otro, ¿verdad? Y no dejárselo guardado para sí mismo, ¿verdad? La oportunidad que tienen esas personas para dejar salir lo que llevan dentro, ¿verdad? Es la oportunidad, sin duda alguna, de tener una voz, ¿verdad? Y para estas personas que tienen dificultades en el habla natural, la comunicación aumentativa alternativa siempre será ejercer un derecho, ¿ok? Ejercer un derecho. Definitivamente la comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacionarse con los demás, para aprender, ¿verdad? Y para participar en la sociedad. Y hoy en día también, gracias a estos sistemas, estas cosas no deben verse frenadas o no deben de verse ausentes a causa de dificultades en el lenguaje oral, ¿verdad?
Entonces, por esta razón, todas las personas, niños, jóvenes, adultos, que por cualquier causa, por cualquier diagnóstico, no han adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente para comunicarse de forma satisfactoria, necesitan hacer uso de la comunicación aumentativa y alternativa. ¿Por qué elegirla? ¿Por qué elegir la comunicación aumentativa y alternativa para un niño con síndrome Cornelia de Lange? Bueno, lo decía la Asociación Americana de Pediatría en el 2019 y decía que el uso de la comunicación aumentativa y alternativa puede ayudar a promover la interacción social y la comprensión del propósito de la comunicación y no retrasa el inicio del habla. De hecho, puede mejorar la aparición de palabras habladas a través de la asociación de la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Y la comunicación aumentativa y alternativa, según la Asociación Americana del Habla, el Lenguaje y la Audición, da esta definición de lo que es la comunicación aumentativa y alternativa de los sistemas alternativos de comunicación y dice que se refiere a todos los recursos, estrategias y técnicas que ayudan a complementar o reemplazar el habla cuando ésta está ausente o sus alteraciones impiden a la persona satisfacer sus necesidades diarias de comunicación en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. Entonces resulta que la comunicación aumentativa y alternativa la podemos dividir, digámoslo que en dos, ¿ok? ¿Cuándo es comunicación aumentativa? ¿Cuándo hago uso de la comunicación aumentativa? ¿Ok? Cuando el sistema me complementa el lenguaje oral. ¿Ok? Yo tengo un habla, pero tal vez no es un habla funcional, tal vez es un habla ininteligible y ocupo de un apoyo que me complemente el habla. Ahí estamos hablando de la comunicación aumentativa. Y hablamos de la comunicación alternativa cuando definitivamente esta viene a sustituir mi habla natural, ¿ok? Viene a reemplazarla, viene a reemplazar el lenguaje oral. Ahí estaríamos hablando que estamos haciendo uso de una comunicación o de un sistema alternativo, ¿ok? Resulta que toda persona que no posee el lenguaje oral o el habla natural o que tenga graves disfunciones del habla dependen de la comunicación aumentativa y alternativa. Y para poder ejercer ese derecho a la comunicación, vienen precisamente los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación a base de símbolos a facilitar estrategias y técnicas de comunicación utilizando el pictograma como recurso simbólico primordial, ¿ok? Porque la comunicación aumentativa alternativa incluye diversos sistemas de símbolos, ¿verdad? Tanto gráficos como gestuales. Yo puedo usar un sistema gráfico, por ejemplo, cuando utilizo fotografías, cuando utilizo pictogramas, cuando utilizo palabras, cuando utilizo letras. Y puedo usar uno gestual cuando hago uso de la mímica, cuando hago uso de la lengua de señas, cuando hago uso de señas o signos manuales, cuando hago uso de gestos, ¿ok? Estos sistemas se adaptan a las necesidades de las personas con compromisos en la comunicación independientemente de su edad, de su habilidad motora, de su habilidad cognitiva o de su habilidad lingüística, ¿ok? Pero la comunicación aumentativa alternativa promueve precisamente la comunicación a través de la estimulación asistida del lenguaje, haciendo uso de tableros de comunicación pictográficos utilizando la baja y la alta tecnología. Cuando hablamos de baja tecnología cuando nos referimos a esas carpetas impresas, a esos tableros que imprimimos, que laminamos, a esos recursos que no requieren de un alto valor económico, ¿verdad?
digámoslo así, estas cosas caseras que podemos hacer nosotros en casa, que podemos diseñar. Y hablamos de alta tecnología cuando ya hablamos de dispositivos que encontramos en el mercado, cuando ya hablamos de algún dispositivo que requiera, pues sí, de un mayor recurso económico, de software de comunicación, de computadoras, de tablets, de iPad, de dispositivos específicos para la comunicación. Esta frase muy acertada de Ellen Norton siempre la trato de incluir porque nos invita precisamente a reflexionar en esto, ¿verdad? En esto que hemos venido diciendo. No porque alguien no posea el lenguaje oral no significa que no tenga nada que decir. Asumir que un niño no verbal no tiene nada que decir es como suponer que un adulto sin automóvil no tiene a dónde ir. Nuestra función debería ser entonces facilitarles una voz, ¿ok? Facilitarles a los chicos con síndrome Cornelia de Lange formas alternas de comunicación al lenguaje hablado que les permita desarrollarse de la mejor manera. Y resulta que les cuento que, por cierto, el Comité Nacional Conjunto para las Necesidades de Comunicación de Personas con Discapacidades Graves de Estados Unidos publicó la Declaración de los Derechos de la Comunicación Aumentativa y Alternativa para Personas con Necesidades Complejas de la Comunicación, ¿verdad? O para personas con compromisos severos del lenguaje oral. Y dice así: todas las personas con discapacidad de cualquier tipo o gravedad tienen el derecho básico de expresar a través de la comunicación las condiciones de su existencia. Todas las personas tienen los siguientes derechos de comunicación específico en sus interacciones diarias. Y entonces dice que todas las personas que hacen uso de la comunicación aumentativa y alternativa tienen derecho a pedir lo que quieren, tienen derecho a compartir sus sentimientos, tienen derecho a elegir entre opciones reales, tienen derecho a tener y a usar un sistema de comunicación todo el tiempo, no solo en la escuela, no solo en la casa, todo el tiempo. Tienen derecho a recibir ayuda sobre cómo deben de comunicarse, a ser tratados con respeto y dignidad, a tener su sistema de comunicación en orden. Tienen derecho a pedir y obtener acción e interacción, a preguntar y a saber sobre su agenda y sobre su mundo personal. Entonces, la comunicación realmente no es un privilegio, sino que es un derecho, ¿ok? Es un derecho humano. Y resulta que a veces me dicen, bueno, pero entonces, no sé, ¿quién es el indicado para optar por la comunicación aumentativa y alternativa? ¿Qué persona es capaz de aprender la comunicación aumentativa y alternativa? Entonces aquí ponemos siempre un diagrama muy sencillo, útil para la toma de esta decisión. Y les preguntan, ¿la persona está respirando? No, entonces no es probable, no va a ser apta para la comunicación aumentativa y alternativa. La persona está respirando, ¿sí? Entonces es candidata para la comunicación aumentativa y alternativa. No hay prerequisitos, no deben de cumplir con cosas para saber si son aptos o no aptos para la comunicación aumentativa y alternativa. No existen prerequisitos para apostar por el uso de la comunicación alterna, ¿verdad? No necesita tener un nivel cognitivo, no necesita tener o mostrar cierto nivel cognitivo, por ejemplo, que es una de las cosas que a veces dicen, ¿verdad? O sea, la comunicación aumentativa y alternativa más bien deja de progresar cuando se pide a los usuarios que se inicien en la comunicación aumentativa y alternativa con el fin de demostrar que están preparados, ¿verdad? O que son capaces de hacer uso de ella, ¿verdad? Entonces, más bien, en vez de hacer esto, debemos asumir que tienen la competencia necesaria, ¿verdad? La idea no es tener cierto nivel cognitivo para usar la comunicación aumentativa y alternativa, sino que es usar la comunicación aumentativa y alternativa para evidenciar
cierto nivel cognitivo, ¿verdad? No existe prerequisito, no existe habilidad previa que justifique retrasar el acceso a la comunicación, ¿ok? Por el contrario, la comunicación es la habilidad previa para el éxito académico, ¿verdad? Eso es una de las cosas muy importantes. Por ejemplo, también hay veces de cosas que escucho que dicen, bueno, es que primero debo de pasar por un objeto concreto antes de llegar al pictograma, ¿verdad? Porque si no el pictograma no lo comprende. Pero resulta que eso también es una falsa creencia, es un mito, eso tampoco es un requisito para accesar a la comunicación aumentativa y alternativa, no debe de pasar por un objeto concreto primero para llegar a un pictograma, no hay una jerarquía de símbolos, cualquier persona puede llegar a comunicarse a través de pictogramas siempre y cuando se trabaje la generalización de su uso, ¿verdad? Que eso sí es indispensable. Otra de las cosas también que escucho ha sido esta, de que no necesitan hablar, ¿ok? No necesitan hablar. Existe evidencia científica que dice que la comunicación aumentativa alternativa no impide el desarrollo del habla. Y de hecho lo decía muy bien y muy claro en la investigación Marjorie Goodman con respecto al estudio que hizo en chicos con síndrome de Cornelia de Lange, ¿verdad? Sino más bien que la comunicación aumentativa alternativa complementa y en unos casos acelera el habla natural, ¿verdad? No debería ser la comunicación aumentativa alternativa el último recurso, ¿verdad? Tampoco necesitan tener cierta edad. Está muy pequeño, entonces todavía no se lo trabajemos, ¿ok? La comunicación aumentativa alternativa no impedirá nunca el discurso verbal de un niño. Entonces, por el contrario, ¿ok? No hay prerequisitos, sino que por el contrario, se debe asumir competencia en el usuario, ¿ok? Debemos creer que nuestros chicos con síndrome Cornelia de Lange pueden y que son capaces de adquirir el lenguaje y de comunicarse como usted y como yo, solo que de una manera distinta al habla natural, ¿verdad? Debemos creer siempre tal vez en el principio de educabilidad, ¿verdad? Que dice que todos somos capaces de aprender, no deberíamos de ser nosotros mismos los primeros en poner un techo, en ponerle un techo al usuario y no deberíamos de ser nosotros mismos los que le limitemos las posibilidades. Jessy, hasta el momento hay preguntas. ¿Tienen alguna consulta? Si no, me detengo o sigo hablando. Bueno, sí, hay algunos comentarios en la página, sobre todo saludos y agradecimiento por este tema. Tatiana Acevedo dice, saludos a todos, Cintia, Bonilla, hermoso tema, muchísimas felicitaciones. Bueno, Andrea Castro García comenta, buenas noches, gracias por el espacio, soy docente de educación especial, lo cual también nos llena de mucha alegría porque sabemos que dentro de la formación de educación muchas veces se quedan por fuera ciertos temas, ¿verdad? Sobre todo diagnósticos tan diversos como el Cornelia de Lange. Bueno, también tenemos otros saludos de personas que se nos están conectando. Aquí tenemos un mensaje muy bonito de María Salomé Morera. Ella dice, gracias por estos temas, son muy importantes. A la hora de abordar a las personas con discapacidad, es importante asegurarse de que la información que recibe la persona y sus familiares esté en formatos accesibles, como la lengua de señas, el sistema braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, como los medios impresos, digitales, apoyos tecnológicos, entre otros, y cualquier otro medio alternativo de comunicación que utilice la persona y tenga a mano la familia. Cierto, totalmente cierto.
Sí, Andrea Castro también menciona, es muy importante validar cualquier forma de comunicación, ya que todo gesto, expresión facial, movimiento y sonido es un acto comunicativo. Correcto. Después tenemos un comentario de Jamie Valverde. Ella habla sobre los dispositivos, ¿verdad? Dice, buenas tardes. Estos dispositivos tecnológicos, ¿verdad? Refiriéndose precisamente a eso, se pueden solicitar por medio de Senarec si la persona lo requiere. Correcto, ¿verdad? correcto. Se puede solicitar a través del Senarec siempre y cuando el chico esté inmerso en el sistema educativo, sea parte del sistema educativo, ¿verdad? Se puede hacer una solicitud por medio del equipo interdisciplinario de la institución, por medio de la docente, o los padres de familia también pueden solicitarlo directamente al Senarec. Perfecto. Y bueno, más mensajes de felicitaciones. Aquí María José Chávez, ella hace una pregunta, pero va más dirigida a otro tema de genética, ¿verdad? Dice, mi pregunta es por qué es que se le da ese síndrome a los niños, cuál es la causa. Pero bueno, ya ese es otro tema totalmente amplísimo y que Totalmente bueno, médico ahí. ajá. Sí, si ella requiere de mayor información, puede comunicarse con nosotros por el medio de Messenger, porque precisamente ahorita estamos hablando solamente de comunicación. Ok. Esos serían los comentarios. Gracias, Yesenia. Bueno, muchas gracias también por los comentarios. Comentarles también, siguiendo con el tema, que ahora decían por ahí, importante validar todos los gestos comunicativos, ¿verdad? Intenciones comunicativas con los que cuenten nuestros usuarios, por supuesto. Y creo que todo esto también es parte mucho de este nuevo paradigma de la comunicación aumentativa que nos dice precisamente esto, ¿verdad? En no basarnos en prerequisitos, ¿verdad? En asumir competencia. Una profesora llamada Ann Donnellan en 1984, si no más me equivoco, introdujo el concepto del supuesto menos peligroso. Este concepto nos aclara, digamos, que vivimos entre prerequisitos y competencias que realmente dejan poco espacio a la suposición menos peligrosa. ¿Qué quiere decir esto? Esta premisa, digamos, supone que en ausencia de evidencia clara, veraz o certera, de lo que sabe o no sabe nuestro estudiante, nuestro niño, nuestro usuario, o de lo que quiere o no quiere decir, debemos asumir la opción menos peligrosa, la que haga menor daño, ¿verdad? Que sería eso. Asumir que sí sabe, asumir que sí puede, solo que tal vez aún no hemos encontrado la manera, ¿verdad? Asumir que el chico sabe y no desde un inicio ponerle un techo y decir, no, yo no le voy a poner pictogramas porque no los entiende. No, yo mejor solo le voy a poner 3 opciones porque probablemente con las otras no pueda. Eso no debería ser una buena práctica desde el concepto o desde el supuesto menos peligroso, ¿verdad? Todo lo contrario. Uno como profesional o como parte de familia, como especialista en comunicación aumentativa y alternativa, debería más bien proveer las herramientas y las posibilidades para una comunicación robusta y dinámica, ¿verdad? O sea, para una conversación lo más natural y funcional posible. Entonces, ¿para quién es la comunicación aumentativa alternativa? ¿Para quién son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación? Para todos, para todos. De nada sirve que aprendan los colores, los números, las letras, ¿verdad? Si no puedo decir en ningún momento que tengo miedo, que tengo sed, que quiero pedir ayuda, ¿verdad? Independientemente de su dificultad cognitiva, de su problema lingüístico, de su desorden sensorial, de su compromiso motor, de su dificultad social, de su falta de contacto visual, debemos asumir competencia,
¿ok? Debemos asumir competencia y debemos de brindar el derecho a la comunicación, independientemente de todos esos compromisos con los que cuente nuestro usuario. La comunicación aumentativa alternativa es posible, ¿ok? Es posible. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende la comunicación aumentativa alternativa? Y me dicen, bueno, Cintia, entonces, ok, tengo que trabajar la comunicación aumentativa alternativa en mi hijo, tengo que trabajar la comunicación aumentativa alternativa en mi estudiante. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso con mi chico con síndrome Cornelia de Lange? ¿Cómo lo uso en casa? ¿Cómo empiezo? Ok, bueno, a través del lenguaje natural asistido, que también se le llama estimulación asistida del lenguaje, a través del modelado, a través del modelado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el modelado? Bueno, es la estrategia que usa el adulto, ¿ok? Para enseñar la comunicación aumentativa y alternativa. Eso quiere decir que apoya su lenguaje oral en el lenguaje simbólico de su sistema alternativo. ¿Ok? Cada vez que yo hablo con mi chico, con mi usuario, con mi hijo, señalo el recurso simbólico. ¿Ok? Señalo el recurso simbólico. Por ejemplo, yo voy hablando y entonces esto es la estimulación asistida del lenguaje. Yo voy hablando y le digo, bueno, no sé, vamos a pintar. Yo voy a pintar. Uy, sí, yo quiero pintar. Uy, yo quiero pintar con verde. ¿Usted quiere pintar? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué color quiere? ¿Verde o amarillo? ¿Ok? Esa es la estimulación asistida del lenguaje. Yo voy modelando el recurso simbólico yo, sin expectativa. ¿Ok? Yo le doy un uso primero. ¿Ok? Los usuarios de comunicación aumentativa y alternativa necesitan ver constantemente cómo se usa su sistema para poder comunicarse luego ellos, ¿verdad? De manera independiente y comunicarse con mensajes reales en situaciones diarias antes de que puedan usarlo ellos de manera consistente y efectiva. Yo les traje un videíto por acá que suelo poner que describe de manera muy sencilla o concreta de lo que trata esto de la estimulación asistida del lenguaje y de cómo se enseña el recurso simbólico en un sistema aumentativo y alternativo de comunicación.
Ok, entonces, ¿vieron el video? ¿Esa es la estimulación asistida del lenguaje o ese es el lenguaje natural asistido? Lo que pasó con Julia fue que Julia resulta que en el video dice que Julia pues no aprendió a hablar y resulta que sus amigos aprendieron a hablar y su hermano aprendió a hablar, pero Julia nada. No habló Julia. Entonces resulta que a Julia le dieron un dispositivo, pero tampoco hablaba con el dispositivo, tampoco lo usaba el dispositivo. Entonces, ¿qué se hizo? Se trabajó la estimulación asistida del lenguaje. Mamá empezó a usar el dispositivo para hablarle a Julia, papá empezó a usar el dispositivo para hablarle a Julia, el hermano Juan empezó a usar el dispositivo para hablarle a Julia. Y después de un tiempo, dice ahí, después de meses, después de que le hablaron a Julia para ir al supermercado, para jugar en la casa, en todo lado, Julia aprendió a usar el dispositivo. Y eso es la estimulación asistida del lenguaje. Eso es el modelado. Y así es como se enseña a usar la comunicación aumentativa y alternativa. Resulta que Jane Cornstein, una logopeda muy famosa, hizo una investigación y parte de la investigación decía esta frase que siempre desde Serafines nos encanta mucho ponérselos porque creo que nos permite reflexionar en la importancia de brindarles a los chicos con la comunicación aumentativa alternativa siempre la estimulación asistida del lenguaje en todo momento, el modelado en todo momento, ¿verdad? Dice la frase, el típico niño o niña de 18 meses ha sido expuesta a 4.380 horas de lenguaje oral, con un promedio de 8 horas por día desde su nacimiento. O sea, una niña de un desarrollo típico de año y medio, durante el día le hablan y le hablan y le hablan y le hablan, y esa niña está expuesta, más o menos, si tomamos 8 horas al día, está expuesta a 4.380 horas. Ha estado 4.380 horas expuesta al lenguaje oral desde que nació, ¿ok? Hasta el momento. Pero resulta que un niño o una niña que tiene un sistema aumentativo y alternativo de comunicación y resulta que, no sé, que recibe terapia de lenguaje solo 2 veces por semana y esa terapia de lenguaje solo tiene de 30, 40 minutos, alcanzará la misma cantidad de exposición al lenguaje, a su lenguaje de comunicación aumentativa alternativa, en 84 años. Por supuesto, si solo en la sesión de terapia de lenguaje o solo en la clase de educación especial le modelan, si solo en la clase de terapia le trabajan la estimulación asistida del lenguaje, por supuesto que solo esos 40 minutos se va a ver expuesta o se va a ver expuesto a ese lenguaje en comunicación aumentativa y alternativa. Hasta en 84 años alcanzará el promedio de un niño con un desarrollo típico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la idea o cuál sería la recomendación? Trabajar la estimulación asistida del lenguaje en todo momento y en todo lugar y en todo contexto. Modelar, 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 modelar. ¿Ok? Modelar. Trabajar el lenguaje natural asistido. Ese debería ser el principio de intervención o el principio de enseñanza para que un chico logre usar de manera funcional un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. ¿Ok? Sí, la comunicación, pese a la discapacidad, debe ajustarse tanto como sea necesario para generar oportunidades reales de interacción. Eso quiere decir que yo tengo que modelar cuando nos vamos a ir a acostar, yo tengo que modelar cuando estamos comiendo, yo tengo que modelar el recurso simbólico cuando vamos al parque, modelar el recurso simbólico cuando fuimos al súper, a una fiesta infantil,
cuando fuimos donde la abuela, lo tiene que modelar el hermano, lo tiene que modelar el papá. Y la idea es modelar y modelar para exponer al chico o a la chica o al usuario o a la persona a esa comunicación, a ese lenguaje en comunicación aumentativa y alternativa, ¿ok? La idea es promover un andamiaje, la idea es promover la generalización también de ese sistema, ¿ok? De usarlo aquí, de usarlo en terapia, de usarlo en la escuela, de usarlo en la casa, de que aprenda a usarlo mamá, de que aprenda a usarlo la abuela y de que vayamos aumentando ese círculo de interlocutores o esa cantidad de personas con las que interactúa el usuario. Entonces, modelar siempre en situaciones reales, ¿ok? Creo que los grandes niños merecen grandes instrucciones y la idea siempre es esa, ¿verdad? Enseñarle a los chicos cómo usar el sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Muchas veces también pensamos que la comunicación aumentativa y alternativa es muy intuitiva y yo le doy al chico el tablero hoy y pretendo que mañana lo use de manera funcional y que ya mañana para pedirme un fresco me señale el pictograma de fresco y que ya mañana para decirme que tiene miedo me señale el pictograma de miedo. No, resulta que la comunicación aumentativa y alternativa toma tiempo, es un proceso y requiere de muchísimo modelado y requiere de muchísima estimulación asistida del lenguaje. Hay un estudio de Zangari que evidenció que el abandono de un sistema de comunicación aumentativo y alternativo ocurre en aproximadamente 1/3 de los casos, incluso si el sistema está bien diseñado y es funcional. ¿Por qué? Porque ciertamente no es una tarea fácil. El implementar la comunicación aumentativa y alternativa requiere de paciencia, requiere de constancia, requiere de persistencia. Y sí, requiere también de mucha formación y de mucho uso y de mucha comprensión también por parte del interlocutor o de quien lo enseña o de quien acompaña el proceso, ya sea mamá, papá, la maestra, el abuelo, el tío. ¿Ok? Pero sí requiere de un proceso y sí requiere de tiempo, ¿verdad? Y ustedes, como vieron en el video de Julia, resulta que dice que hasta después de meses de estar trabajando la estimulación asistida del lenguaje y de estar trabajando el modelado con Julia, Julia aprendió a usar su dispositivo de comunicación. Y les quise poner también esta imagen de una frase que dijo Pat Miranda en una conferencia de Isaac 2014 y decía: no porque te regalen un piano eres pianista, no porque te regalen un piano aprendes a tocarlo. ¿Qué ocupo yo para aprender a tocar el piano y para hacerme un pianista profesional? Ocupo practicar, 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 ir a clases, practicar, practicar, ir a clases, practicar. Probablemente todas las primeras veces el piano me suene realmente fatal y yo me equivoque 1000 veces tocando otras teclas, ¿verdad? Y probablemente no me aprenda las canciones al comienzo ni las notas, ¿verdad? Requiere de un proceso. Es exactamente igual en el uso de la comunicación aumentativa y alternativa. Es exactamente igual en el uso de un tablero de comunicación, es exactamente igual en el uso de carpetas de comunicación o de dispositivos de alta tecnología en comunicación, ¿ok? Es un proceso, no porque yo les dé la carpeta o les dé un tablero o les ponga una tablet de enfrente con un software de comunicación, me lo va a usar ni mañana, ni la próxima semana, ni probablemente el próximo mes. ¿Qué es lo importante? Y qué es lo importante también tomar en cuenta
que cuando trabajamos la estimulación asistida del lenguaje, también tenemos que trabajar las funciones comunicativas y desarrollar las funciones comunicativas. Es importante saber que cuando se enseña la comunicación aumentativa alternativa, o sea, cuando se trabaja la estimulación asistida del lenguaje, cuando se trabaja el modelado, yo debo de tomar en cuenta las diferentes y múltiples funciones comunicativas. ¿Qué son las funciones comunicativas? Todas esas razones por las cuales nos comunicamos, ¿ok? Charity Rowland, la autora de la matriz de comunicación, dice que nosotros nos comunicamos por 4 grandes razones, que eran expresar deseos o emociones, transmitir información, obtener o rechazar algo y para interactuar. Y resulta que nos comunicamos cuando contamos algo, cuando describimos, cuando saludamos, cuando protestamos, cuando negociamos, ¿verdad? Y todas esas funciones comunicativas deben ser modeladas también, deben ser modeladas, deben ser trabajadas dentro de la estimulación asistida del lenguaje, ¿ok? Cuando fingimos, halagar, contar, y mira, contame, ¿y qué hiciste donde tu abuelita? ¿Y te gustó? ¿Y quién cumpleaños ahorita? ¿Y querés queque? Escojamos el queque, escojamos el personaje, vayamos a saludar, describamos... no sé, cómo es el árbol de Navidad, describámoselo a papá, qué hiciste hoy, ¿verdad? Hasta el secretear es una función comunicativa, ¿verdad? El halagar es una función comunicativa y es importante tomarlas en cuenta y trabajarlas todas, porque generalmente cuando se implementa un sistema aumentativo alternativo de comunicación o se empieza a trabajar la comunicación aumentativa alternativa a través de los pictogramas o de ciertos recursos simbólicos, suelen centrarse únicamente en la función comunicativa de pedido o de seleccionar o de escoger. Entonces, más allá de comentar y de proponer, digamos, conversaciones reales y fluidas, se hace una evaluación. Entonces empiezan, a ver, ¿qué quiere? A ver, señáleme, ¿manzana o banana? ¿Qué color le gusta, rojo o verde? ¿Quiere ir al parque o al mercado? ¿Verdad? Y solo les damos opciones cerradas en donde solo les permitimos pedir o seleccionar. Y se nos olvida que la comunicación tiene muchas funciones comunicativas que no solo es pedir y seleccionar, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo en cuenta a la hora de trabajar también la estimulación asistida del lenguaje. Y otra cosita que es importante tomar en cuenta, que ahora también la hablaba Pamela, y son los tipos de acceso, ¿verdad? Muchas veces depende también de esas características físicas con las que cuenta el usuario para yo saber cuál es su punto y su método de acceso. Su punto de acceso siempre será con qué parte del cuerpo, o sea, qué parte del cuerpo va a utilizar. Señala con el dedo, accesa con la mano, o no, tiene un compromiso motor y entonces solo accesa con la mirada. Su mirada me habla, con los ojos dice sí y dice no. Y viendo para arriba me dice sí y cerrando los ojos dice no. ¿Verdad? O no, él dice claramente sí, no con la cabeza. Por otro lado, hay más que me dice no, él no sostiene cabeza. Entonces, si la mueve, se le va para abajo, se le cae, ¿verdad? Entonces, no sé, que me lo diga solo con los ojos. O no, él sí, él señala, él te agarra, él te jala hacia el objeto, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo que saber ese tipo de características y de cosas para saber cuál es el método de acceso y el punto de acceso que el chico va a utilizar,
¿verdad? Ya sea un acceso directo a través de su mano, agarrando, seleccionando, volviendo a ver, o si yo ocupo ponerle un switch, o si yo ocupo adaptarle algún barrido visual, si yo ocupo si puedo hacer un tablero de baja tecnología o no, si podemos accesar a un tablero de alta tecnología, si podemos hacer uso de una tablet o no podemos hacer uso de una tablet, que aparte del recurso económico familiar se tiene que tomar en cuenta, pues también, por supuesto, el tipo de acceso con el que cuentan los chicos. Ok, hasta ahí, Jessie, vamos bien. Muy bien. Bueno, antes de continuar con los comentarios, me encanta la manera en que como padres también nos das esas herramientas y sobre todo esperanza. Claro. Hablando precisamente del modelaje, ¿verdad? Reconocer que nosotros como padres de familia también estamos guiando a niños con muchas capacidades, muy intuitivos, muy inteligentes. Y entonces creo que esta segunda parte se las trae, ¿verdad? En cuanto a los compromisos que nosotros debemos adquirir como interlocutores, ¿verdad? Claro. Reconocer esa importancia comunicativa. Como madre sé que a mi hijo no se le pasa ni un solo detalle, Sin pero duda alguna. esta forma en que lo estás explicando realmente nos amplía ese panorama de posibilidad. Sí. Muy Perfecto. bien. Voy a continuar con los comentarios. Ok. Tenemos algunas duditas. Bueno, dice Jamie Valverde, me gustaría un consejo para que ellos logren formular oraciones. Mi hija esporádicamente me hace una oración de 4 palabras aproximadamente, pero quiero saber cómo la puedo estimular para que lo siga haciendo. Ok, bueno, una de las cosas bueno, que eso no lo he tocado y que son cosas que se pueden ir hablando también más a profundidad, porque si yo les hablaría aquí de todo, no termino, ¿verdad? Puedo durar horas. El tema de comunicación aumentativa alternativa es sumamente amplio. Pero bueno, a la hora de elaborar tableros de comunicación y de trabajar la estimulación asistida del lenguaje, que creería que eso podría ser una de las estrategias para estimular el desarrollo de las oraciones y del habla natural, ¿ok? Es trabajar el uso de tableros usando un vocabulario núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tablero cuente con sustantivos, adjetivos, verbios, adverbios, conjunciones, preguntas, comentarios, que me permitan a mí como interlocutora también modelarle la estructura de la oración, ¿verdad? Al decir algo. Resulta que el lenguaje verbal tiene aproximadamente 250,000 palabras, más o menos. La media que usamos es de 20,000 y de ellas, entre 100 y 500 sustituyen el 80% de nuestro discurso diario, ¿ok? Este es el llamado, este 80% o estas 100 de 500 palabras les llamamos vocabulario núcleo o les llamamos palabras esenciales o les llamamos también vocabulario de alta frecuencia. Entonces, ¿cuál sería la idea? Elaborar tableros de comunicación con vocabulario de alta frecuencia, ese vocabulario que yo digo durante el día o ese vocabulario que ocupa el usuario durante el día. Y yo se lo modelo estructurando la oración, porque se supone que mi tablero va a tener las opciones de sustantivo, verbo, adjetivo, y yo puedo, ¿verdad? Modelar sujeto predicado, ¿verdad? Por decirlo así. Eso sería una recomendación y una recomendación a grosso modo, ¿verdad? De manera general, pero hay muchísimas más que se pueden trabajar de manera individual. ¿Ok? Sí, claro, inclusive eso puede facilitar hasta la escolarización, ¿verdad? En un futuro. La lectoescritura, por ejemplo. Exactamente. La lectoescritura, las habilidades de lectoescritura también es una de los principios, digamos, de la comunicación aumentativa alternativa, que dice que la lectoescritura se debe facilitar también
en personas con necesidades complejas de la comunicación, también independientemente de sus necesidades y sus capacidades, se les tiene que acercar a las palabras, se les tiene que dar un acercamiento a las letras también, que eso es muy importante. Muy bien. Aquí nos comenta María Salomé Morera, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 24 sobre la educación, artículo 21 sobre la información, entre otros, son fundamentales de tener claros y presentes cuando se trate de discapacidad. La legislación cubre y tenemos que luchar porque los derechos se cumplan. Por supuesto, la comunicación es un derecho, sin duda alguna. Y es nuestro deber facilitarla, ¿verdad? Así es. Juan Diego Campos comenta, buenas noches, información muy completa y que nos permite seguir aprendiendo de la mejor manera. Soy docente de educación especial y dice felicidades. Ay, muy bien, Juan Diego. Pocas veces, muy pocos hombres en educación especial, muy caro. Sí, y bueno, ahí tenemos más comentarios, pero vamos a continuar y ahorita retomamos. Ok, solo voy a hacer un resumen, ok. Entonces, retomando con lo que hemos hablado, estos son los principios de intervención que utiliza la comunicación aumentativa y alternativa, que se deben cumplir, ¿verdad? Que se deben cumplir siempre a la hora de trabajar e implementar la comunicación aumentativa y alternativa, que son asumir siempre competencia, que eso es una responsabilidad del interlocutor, ¿verdad? Trabajar el lenguaje natural asistido. Sin el lenguaje natural asistido no se aprende la comunicación aumentativa y alternativa. No hay prerequisitos para la comunicación. Nadie está más capacitado que otro y nadie queda por fuera. ¿Ok? No hay prerequisitos, yo no debo de pedir una lista y hacer un checklist para ver sabe, no sabe, puede, no puede. No hay prerequisitos y otra de las cosas que hablábamos ahorita es que toma tiempo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta estos principios de intervención, voy a facilitarles algunos consejos para trabajar la comunicación aumentativa y alternativa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar tal vez de algunas estrategias o actividades que nos pueden permitir ir iniciando el trabajo o ir introduciendo tal vez, ¿verdad? El trabajo en comunicación aumentativa y alternativa y tal vez familiarizándonos un poco con los pictogramas o con el recurso simbólico. Ok, la primera tal vez podría ser las agendas, como decía Pamela al inicio de esta charla, hay muchos chicos con síndrome Cornelia de Lange que muestran alteraciones en sus comportamientos, ¿verdad? Que presentan dificultades, qué sé yo, en la regulación de emociones y que la mayoría muestran una necesidad de estructura y organización. Entonces, las agendas y el uso de ellas podrían permitirnos trabajar esas áreas y permitirles la anticipación usando el recurso simbólico para elaborar estas agendas, ¿verdad? Las agendas son una secuencia diaria de actividades y un resumen tal vez simple de sucesos relevantes que pueden suceder durante el día, ¿verdad? En donde se pueden colocar ciertas viñetas visuales como claves de organización del tiempo, donde se puede hacer un análisis de tareas o un análisis de pasos, ¿ok? Entonces, las agendas nos sirven para anticiparle al chico y para estructurar las actividades que suceden durante el día, ¿ok? Además de que nos facilita o les facilita muchísimo la comprensión de las situaciones y le permite una mayor regulación emocional, ¿ok? Entonces, las agendas nos sirven tanto para anticipar, para estructurar y para facilitar o permitir la regulación
emocional. Pero sí debemos de saber que las agendas visuales no son sistemas de comunicación, ¿ok? No son sistemas de comunicación ni tableros de comunicación, ¿verdad? Solo son apoyos visuales, ¿verdad? En donde hacemos tal vez uso de pictogramas, pero realmente tienen otro sentido, ¿verdad? Y no el de ayudarnos a desarrollar funciones comunicativas y no del de comunicar, ¿ok? Y no el de comunicar. Las agendas de anticipación sí pueden servir para más, ¿verdad? Eso sí, sí pueden servir para más. ¿Cuándo? Cuando aunado a esto agregamos un tablero de comunicación que nos permita conversar u opinar sobre precisamente las actividades de esta agenda, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, las agendas funcionan utilizando pictogramas para estructurar tareas o actividades, también podemos sacarle más provecho a las habilidades y funciones comunicativas del chico si la utilizamos también para conversar y para trabajar en modelado. Eso sí, ¿ok? Otra de las cosas que podemos hacer en casa, por ejemplo, que podemos ir trabajando de manera inicial, y es el usar tableros de comunicación, como les decía ahora, tal vez con un vocabulario robusto o haciendo uso de un vocabulario núcleo para actividades cotidianas, para modelar vocabulario en actividades cotidianas. Yo puedo, por ejemplo, utilizar en una actividad de vida diaria, no sé, como el bañarse, utilizar tableros de comunicación para comentar, para hablar sobre el proceso de todo lo que requiere bañarse o los pasos que requieren bañarse, para preguntar, mira, ¿te gusta el champú? ¿Querés más jabón? ¿Está el agua fría? ¿Está el agua caliente? O hasta para pedir cosas. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo de un tablero. Ok, esto es un tablero en alta tecnología, digamos, ¿verdad? Pero yo lo puedo imprimir, lo puedo laminar y lo puedo pegar y lo puedo hacer en baja tecnología, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo más o menos de un vocabulario que yo puedo poner en un tablero para modelar o para trabajar la estimulación asistida del lenguaje mientras que nos bañamos o mientras que el chico se baña. Entonces, yo como interlocutora, yo como adulto o acompañante del proceso, le voy modelando el vocabulario mientras hablamos en todo este proceso del baño, ¿verdad? Entonces viene yo, usted, vienen unos verbos, vienen preguntas, vienen unos adjetivos, vienen unos sustantivos y vienen unos comentarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ok, perdón. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, puedo modelar, vamos a ver. Ok, yo voy a abrir el agua, ¿de acuerdo? Está fría el agua, ¿la querés más caliente? ¡Uy, no me moje! ¡Ufa! Usted huele feo. A ver, lávese, lávese. O le paso el paño, agarro el paño. ¿Ok? Entonces yo coloco vocabulario que me permita a mí o que yo diga, bueno, puedo decir estas palabras durante el proceso que me permitan a mí modelar. ¿Ok? Modelar mientras que lo estoy bañando, mientras que nos estamos bañando. Otra cosa también, yo puedo hacer tableros en actividades, no sé, de su interés. Le gusta mucho ver tele, le gusta mucho ver cierto programa de televisión, le gusta mucho ver cierta serie de Netflix, ver cierto dibujo animado. También puedo montar tableros, trabajar la estimulación asistida del lenguaje y el modelado para comentar mientras que vemos televisión, para preguntar, hasta para pelear en que cámbiame el canal, bájele el volumen, eso no me gusta, eso sí me gusta, eso está feo, qué fea fábula, qué bonita, no lo sé. Y para controlar, por ejemplo, no sé,
yo soy el que cambio el canal, yo soy el que le bajo el volumen, yo soy el que digo qué serie vamos a ver, qué película vamos a poner, ¿verdad? Entonces, este también es un ejemplo de un tablero que podemos hacer para trabajar la estimulación asistida del lenguaje en actividades de su interés, como por ejemplo ver televisión o ver una peli. Entonces yo le pongo vocabulario bastante... ¿qué les puedo decir? Robusto, ¿verdad? O sea, yo tengo opciones para modelar y para estructurar oraciones también, ¿verdad? Tengo sustantivos, tengo pronombres, tengo verbos, tengo preguntas, tengo adjetivos, tengo comentarios, ¿verdad? Entonces, usted quiere cambiar, usted enciende el tele. Ah, no, yo enciendo el tele. Voy a subir el volumen. ¿Qué quiere ver? ¿Qué programa ponemos? ¿Qué comemos? ¿Algo salado o algo dulce? Yo quiero palomitas. ¿Usted qué quiere? A ver, súbale el volumen. Ay, no, mucho, mucho, mucho. Bájelo, bájelo, bájelo. ¿Ok? Y mientras tanto, yo voy modelando el vocabulario. Es igual si yo voy a hacer actividades para la escuela o algún trabajo o alguna tarea o alguna manualidad, ¿verdad? Si nos gusta pintar, pegar, recortar, qué sé yo, también podemos hacer tableros, trabajar la estimulación asistida del lenguaje y el modelado para comentar, para pedir cosas, para hablar sobre el proceso, ¿verdad? Entonces yo puedo poner los colores, comentarios, verbos que yo puedo usar, ¿verdad? Durante la actividad y que puedo modelar. Ay, yo quiero el azul. ¿Dónde ponemos esta flor? Ay, pongamos la flor rosada. Qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas las podemos ir trabajando en casa. Igual si jugamos con plasticina, si jugamos con arena, si nos gusta jugar con agua, si nos gusta jugar con la bola, también montamos tableros, ¿verdad? Y trabajamos la estimulación asistida del lenguaje y trabajamos el modelado. La idea es hacer uso de actividades de vida diaria, de conversaciones reales, para modelar y trabajar la estimulación asistida del lenguaje, ¿ok? Igual si voy a tener un juego libre, puedo usar pictogramas para modelarle, no sé, o para permitirle escoger, ¿ok? ¿Qué quieres? ¿Que contemos un cuento? ¿Quieres jugar un juego de mesa? ¿Quieres jugar con el rompecabezas? ¿Cuál quieres? ¿Quieres jugar con la muñeca, con los animales, con la plasticina? ¿Te gusta jugar con la plasticina o no te gusta? ¿Verdad? Ay, no, cambiemos, cambiemos. ¿Dónde están los animales? No los encuentro, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Otra cosa muy importante que podemos hacer es trabajar los cuentos y las canciones, que eso es otra cosa, bueno, que hoy le gusta mucho a lo que es la población infantil, ¿verdad? El trabajar los cuentos, podemos ir contando un cuento con pictogramas o también podemos utilizar un tablero de comunicación para escoger el cuento con opciones, ¿ok? ¿Quieres el de Caperucita? ¿Quieres el de Ricitos de Oro o el del Flautista? ¿Ok? Ese tipo de cosas nos permiten este tipo de cosas pues también nos permiten el modelado y la estimulación asistida del lenguaje e ir trabajando el recurso simbólico y de que el chico vaya viendo que con el recurso simbólico yo puedo decir algo, yo puedo escoger, yo puedo pedir, yo puedo opinar, ¿verdad? Entonces, esa es una opción también de tablero. Esa es una opción también de tablero de comunicación, ¿verdad? En donde yo puedo trabajar un cuento. Entonces, yo puedo con los pictogramas ir contando el cuento. Había una vez una niña que se llamaba Ricitos de Oro y tenía el pelo amarillo, amarillo y colocho, colocho, ¿ok? O también puedo usar un tablero para comentar el cuento.
¿verdad? O para hablar del personaje, del cuento, o para ir trabajando, no sé, en el desarrollo del cuento. Él me va diciendo que pase la página, él me va diciendo que está muy lindo, que está muy feo, que no le gusta, que qué miedo ese personaje, ¿verdad? Entonces también podemos ir trabajando con esto. Hay una opción también muy hermosa que la hace también un poco más dinámica a contar el cuento, y es haciendo el uso de cubos. Hay cubos que, no sé, que es como tirar el dado, ¿verdad? Entonces podemos hacer un cubo que viene, no sé, con preguntas sobre el cuento, sobre la historia. Entonces tiramos el dado y lo que cae, no sé, ¿quién? Ay, ¿quién asustó a Caperucita? ¿Quién se la quería comer? Uy, ¿quién? El lobo se la quería comer. A ver, tiremos otra vez el dado, a ver qué sale. ¿Dónde? Uy, ¿dónde se la quería comer el lobo? No sé, en la casa de la abuela, ¿verdad? Ok, y ahí vamos modelando también los pictogramas o el recurso simbólico, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, también trabajamos los cubos con los personajes, o también podemos trabajar los cubos con ir armando la historia, que eso también les permite a los chicos trabajar el recurso simbólico. Y por último, creo que también podemos trabajar las canciones. Si los chicos tienen alguna canción que les gusta, que les agrada, se puede ir cantando a través de pictogramas. También se pueden usar tableros para elegir, para opinar, cuál canción quieres cantar hoy, te gusta esa canción, no te gusta, o se puede usar los pictogramas también para ir cantando la canción. Se pueden usar muchas canciones de línea repetida, por ejemplo, no sé, la del sapo, ¿verdad? Entonces se puede ir cantando la canción, ir modelando la canción con los pictogramas. Y ya para terminar, no sé, nada más hacer reflexión de esto, ¿verdad? Que la comunicación no es un privilegio, es un derecho, pero sí lleva su proceso, ¿verdad? Generalmente solemos ver solo la punta del iceberg y se nos olvida todo lo que viene abajo, ¿verdad? Y de verdad que es un proceso que necesita acompañamiento, que necesita compromiso de los padres, que necesita un acompañamiento de un equipo interdisciplinario, que necesita mucha estimulación asistida del lenguaje, mucha práctica, mucho tiempo, mucha terapia de lenguaje. Y entonces, si esto se cumple, pues tal vez podemos de verdad llegar a ver a un chico que se comunica de manera independiente, aunque no tenga lenguaje oral o aunque no tenga el habla natural. Y ya para ir cerrando, como comentaba Cintia, esta imagen resume básicamente toda la charla, todo lo que hemos conversado tanto del síndrome Cornelia de Lange como de las necesidades comunicativas y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Y la frase que está arriba lo describe y describe mucho de la imagen también. Dice que no puedas hablar no significa que no tengas nada que decir. Definitivamente mi trabajo de voluntariado con la fundación me ha enseñado muchísimo en cuanto a la comunicación y todo lo que podemos lograr. Todo lo que comentaba Cintia, no es fácil trabajarlo, pero es riquísimo. Para ponerlo en un adjetivo de alguna forma, es muy rico trabajarlo y es muy satisfactorio ver no solamente esas caritas sonriendo, sino también las de los padres brindándonos su apoyo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. No, y muchísimas gracias también. Esperamos también que este ratito les haya sido pues de mucho provecho, les sea de mucha ayuda. Comentarles también de que si tienen alguna duda, pregunta, consulta, lo que sea, también se pueden comunicar a los correos de Serafines, se pueden comunicar a los correos de la Fundación Nuestro Mundo Cornelia de Lange, en sus páginas también de Facebook. En redes sociales pueden preguntar, pueden mandar un inbox también si están más interesados.
Serafines está ofreciendo también atención especializada, charlas, diplomados en comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, para todos los que estén interesados, pues con mucho gusto. Precisamente aquí nos comentan las personas acerca de la importancia de capacitar a las familias, ¿verdad? Para que cada vez podamos tener más recursos. De hecho, bueno, aquí teníamos una pregunta, decía, ¿cómo podemos confeccionar, verdad? ¿Cuáles programas, aplicaciones o recursos recomienda para la elaboración de los tableros? Bueno, hay más comentarios agradeciendo toda su intervención. Y bueno, yo creo que esto nos fomenta toda una labor con la que debemos realmente comprometernos desde que nuestros niños están en el vientre, inclusive, ¿verdad? Nunca negarles la posibilidad de expresarse, de comunicar. Esto es un proceso que dura toda la vida y nunca es tarde para empezar, sobre todo nosotros como familiares, ¿verdad? Yo sé que es un gran reto y esto implica muchos sacrificios, pero no son sacrificios meramente monetarios, ¿verdad? O uso de recursos, sino más bien dedicación. Y bueno, también valiéndonos de las posibilidades que tengan las personas, ¿verdad? Todos los niños o todas las personas con síndrome de Cornelia de Lange tienen sus diferentes necesidades. Comentábamos la vez pasada que no es lo mismo cuando una persona está hospitalizada, ¿verdad? Y tiene un retroceso o su comportamiento es distinto al otro. Esto no es una receta para todos. Yo creo que aquí el mensaje está bien claro. Debemos conocernos primero nosotros mismos, cómo es nuestro entorno, también qué calidad de comunicación estamos fomentando, porque esto es toda una escuela, ¿verdad? Como familias. Y de la mano de ustedes, que han dedicado literalmente su vida a la investigación de la comunicación, de todas esas alternativas educativas para nuestros hijos, realmente nos llena de esperanza y mucho orgullo de reconocer que tenemos herramientas y eso es invaluable, ¿verdad? Sí. Realmente les agradecemos mucho y yo también les insto a las personas que están conectadas con nosotros en este momento que compartan esta información. Esta charla va a quedar anclada tanto en el Facebook de nuestra página como también en la de Serafines y por supuesto estas educadoras, ¿verdad? Bueno, estos educadores en general tienen mucho que dar, tienen mucho que compartir con las familias, así que no se queden con esas dudas, búsquenlos, traten de llenarse de todo este panorama de esperanza, ¿verdad? Porque siempre tenemos muchas cosas que aprender. Sí, más bien muchas gracias, Yesenia, por la invitación. Recalcar lo que dices, nada más, ¿verdad? De verdad que sí, pues sí, se necesita de una tribu en comunicación aumentativa y alternativa, ¿verdad? Se necesita de un compañero de comunicación, de diferentes interlocutores, de familiares que me estén apoyando. Y pues sí es necesaria la formación definitivamente de los padres de familia o de los encargados que estén con el chico. Todo el día, ¿verdad? 24/7, por supuesto que sí, para poder generalizar todo esto y para poder trabajarlo de la manera más adecuada. Entonces yo también los insto a que nos formemos en esto, que nos capacitemos, ¿verdad? Y que sigamos adelante porque la comunicación, aparte de que es un derecho, es posible. Sí requiere su tiempo, sí requiere de su compromiso, sí requiere de su persistencia, pero es posible, ¿verdad? Es posible a cualquier edad, independientemente del compromiso que tengan. Entonces, también motivarlos, ¿verdad? Instarlos a seguir adelante y a seguir luchando también por la calidad de vida de todos los chicos con síndrome Cornelia de Lange. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches.